Hola, 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 mi gente hermosa. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien, llenos de energía positiva y listos para una dosis de chismecito del bueno. Yo soy y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Estoy feliz de tenerlos por aquí. Hoy prepárense porque vamos a destapar una olla de grillos que, uy. Van a quedar con la boca abierta. Como vieron en el título, hoy les traigo la exclusiva de las exclusivas. Hoy Demet, sí, la mismísima Demet, se sincera como nunca antes y nos revela todo sobre, redoble de tambores Khan. Y no cualquier cosa, sino las confesiones más impactantes, esas que jamás habíamos escuchado. ¿Listos para el drama? ¿Listos para el salseo? Pues abróchense los cinturones porque esto va a ser un viaje lleno de emociones. Antes de empezar, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean. Y si ya son parte de esta familia, un abrazo enorme. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Recuerden que subo contenido todas las semanas y siempre hay algo nuevo para ustedes. Ahora sí, vamos al grano. Bueno, para ponerlos un poco en contexto, seguramente todos saben quiénes son Demet y Khan. La pareja turca que nos robó el corazón a todos. Su química en pantalla era innegable y fuera de ella, bueno, parecía un cuento de hadas. Pero como todo en la vida, los cuentos de hadas a veces tienen un lado oscuro. Y ese lado oscuro es lo que vamos a explorar hoy. Demet siempre ha sido muy reservada con su vida personal, especialmente después de su ruptura con Khan. Pero ahora, después de mucho tiempo, se ha sentido lista para abrirse y compartir su verdad. Y créanme, mi gente, su verdad es... ¡Guau! La primera confesión que me dejó helada fue sobre la presión mediática que ambos sufrían. Imagínense estar constantemente bajo el escrutinio público, cada movimiento analizado, cada palabra interpretada. Demet me contó que esto generó una tensión enorme entre ellos. No podían salir a ningún lado sin ser acosados por los paparazzi, y las redes sociales eran un campo de batalla constante. Los fans, aunque con la mejor intención del mundo, también contribuían a la presión, exigiendo que su relación fuera perfecta y que se comportaran como los personajes que interpretaban en la televisión. Profundizando un poco más en este tema, Demet me explicó que la presión mediática no solo provenía de los medios tradicionales, sino también, y quizás de forma más intensa, de las redes sociales. Cada foto que subían, cada comentario que hacían, era diseccionado y analizado al milímetro. Los fans creaban teorías sobre su relación, interpretaban sus gestos y se sentían con el derecho de opinar sobre cada aspecto de su vida privada. Era como vivir en una pecera, me confesó Demet. No podíamos tener un momento de intimidad sin que alguien lo capturara con un teléfono y lo subiera a Internet. Nos sentíamos constantemente vigilados y juzgados. La situación se volvía aún más complicada cuando interpretaban papeles románticos en la televisión. Los fans, embriagados por la magia de la pantalla, esperaban que su relación fuera igual de apasionada y perfecta en la vida real. Esto generaba una presión adicional para Demet y Khan, quienes se sentían obligados a proyectar una imagen idealizada de su relación, aunque por dentro estuvieran lidiando con sus propios problemas. Pero la presión mediática no fue el único factor que influyó en su ruptura. Demet también reveló que tenían diferencias fundamentales en cuanto a sus prioridades y expectativas para el futuro. Ella siempre ha sido una mujer muy trabajadora y ambiciosa, enfocada en su carrera y en seguir creciendo como actriz. Khan, por otro lado, tenía una visión más tradicional de la vida y deseaba formar una familia y establecerse en un lugar más tranquilo. Demet siempre ha sido una apasionada de su trabajo. Desde muy joven, soñó con ser actriz y dedicó todo su esfuerzo y energía a perseguir su sueño. Sacrificó tiempo con su familia y amigos, se sometió a rigurosas jornadas de trabajo y se esforzó por perfeccionar sus habilidades. Su carrera era su prioridad, y estaba decidida a llegar a lo más alto. Khan, por su parte, valoraba mucho la estabilidad y la tranquilidad. Soñaba con formar una familia, tener hijos y vivir en un lugar donde pudiera disfrutar de la naturaleza y alejarse del bullicio de la ciudad. Si bien admiraba la ambición de Demet, también deseaba tener una compañera que compartiera su visión de la vida y que estuviera dispuesta a sacrificar su carrera por formar un hogar. Estas diferencias, aunque al principio no parecían un problema, con el tiempo se fueron haciendo cada vez más grandes y difíciles de superar.
Demet me confesó que intentaron hablarlo, buscar soluciones, pero al final, llegaron a la conclusión de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes. Llegamos a un punto en el que no sabíamos cómo conciliar nuestras aspiraciones, me dijo Demet con tristeza en la voz. Yo no quería renunciar a mi carrera, y él no quería renunciar a su sueño de formar una familia. Fue una decisión muy difícil, pero al final, ambos reconocimos que lo mejor era separarnos. Otra confesión impactante que Demet me hizo fue sobre los celos. Sí, mi gente, celos. Aparentemente Can tenía algunos problemas de inseguridad y a veces se ponía celoso de los compañeros de trabajo de Demet. Ella entendía que era difícil para él verla interactuar con otros actores en escenas románticas, pero también sentía que él no confiaba en ella lo suficiente. Estos celos, según Demet, generaban discusiones constantes y minaban la confianza en la relación. Demet me contó que los celos de Can eran un tema recurrente en su relación. Él se sentía amenazado por la cercanía de Demet con sus compañeros de trabajo, especialmente cuando tenían que grabar escenas románticas. Aunque Demet intentaba tranquilizarlo y asegurarle que su relación era puramente profesional, Can no podía evitar sentirse inseguro. Entiendo que no era fácil para él, me dijo Demet. Ver a tu pareja besando a otra persona, aunque sea por trabajo, no es algo agradable. Pero yo siempre fui honesta y transparente con él. Nunca le di motivos para dudar de mí. Sin embargo, los celos de Can generaban discusiones constantes y desgastaban la relación. Demet se sentía frustrada por tener que justificarse constantemente y por la falta de confianza de Can. Llegué a sentir que tenía que pedirle permiso para trabajar, me confesó Demet. Y eso no era justo. Pero la cosa no termina ahí. Demet también habló sobre las infidelidades. Sí, mi gente, infidelidades. No voy a dar nombres ni detalles específicos, porque Demet prefirió mantener esa parte en privado, pero sí confirmó que hubo terceros involucrados en su relación. Esto obviamente fue un golpe muy duro para ella y uno de los principales motivos de su ruptura. Demet se mostró muy cautelosa al hablar sobre las infidelidades. No quiso dar nombres ni detalles específicos, ya que prefería mantener esa parte de su vida en privado. Sin embargo, sí confirmó que hubo terceros involucrados en su relación con Can, lo que supuso un duro golpe para ella. Fue muy doloroso descubrir que la persona que amaba me había traicionado, me dijo Demet con la voz entrecortada. Sentí que mi mundo se derrumbaba. Fue una de las experiencias más difíciles de mi vida. Las infidelidades de Can fueron un punto de inflexión en su relación. Demet sintió que la confianza se había roto irreparablemente y que ya no podía seguir adelante. Después de eso, ya nada fue igual, me confesó Demet. Ya no podía confiar en él ni creer en sus palabras. La relación se había contaminado y ya no había vuelta atrás. Imaginen el dolor y la decepción de descubrir que la persona que amas te ha traicionado. Demet me contó que se sintió devastada y que le costó mucho tiempo superar esta etapa. Pero al final, logró salir adelante y aprender de la experiencia. Fue un proceso muy largo y doloroso, me dijo Demet. Tuve que trabajar mucho en mí misma para superar la decepción y la traición. Pero al final, logré salir adelante y aprendí mucho de la experiencia. Demet se refugió en su familia y amigos, buscó terapia y se concentró en su trabajo. Poco a poco fue recuperando la confianza en sí misma y la ilusión por el futuro. Aprendí que no puedo controlar las acciones de los demás, pero sí puedo controlar cómo reacciono ante ellas, me dijo Demet. Aprendí a perdonar, no por él sino por mí misma, para poder liberarme del dolor y seguir adelante. Pero no todo fue negativo en la relación de Demet y Can. También hubo momentos hermosos, llenos de amor y felicidad. Demet me habló de los viajes que hicieron juntos, de las risas que compartieron, de los gestos de cariño que tenían el uno con el otro. A pesar de todo lo que pasó, ella guarda un recuerdo especial de esos momentos y reconoce que Can fue una persona importante en su vida. Demet me contó que a pesar de todo el drama y la decepción, también hubo momentos muy bonitos en su relación con Can. Recuerda con cariño los viajes que hicieron juntos, las risas que compartieron y los pequeños gestos de amor que se dedicaban el uno al otro. No todo fue malo en nuestra relación, me dijo Demet. También hubo momentos de mucha felicidad y complicidad. Viajamos juntos a lugares increíbles, compartimos risas y experiencias inolvidables. Esos recuerdos siempre los guardaré con cariño.
Demet reconoce que Khan fue una persona importante en su vida y que aprendió mucho de la relación. Khan me enseñó muchas cosas sobre el amor, la pasión y la entrega, me dijo Demet. Aunque nuestra relación no funcionó, siempre estaré agradecida por los momentos bonitos que compartimos. Demet también me confesó que no se arrepiente de haber estado con Khan. A pesar de las dificultades y el dolor, aprendió mucho de la relación y creció como persona. Ella cree que todo pasa por una razón y que incluso las experiencias negativas pueden ser una oportunidad para crecer y mejorar. No me arrepiento de haber estado con Khan, me dijo Demet con seguridad. A pesar de todo lo que pasó, aprendí mucho de la relación y crecí como persona. Creo que todo pasa por una razón y que incluso las experiencias negativas pueden ser una oportunidad para aprender y mejorar. Demet cree que su relación con Khan le enseñó a ser más fuerte, más independiente y más consciente de sus propias necesidades. Aprendí a valorarme más a mí misma y a no conformarme con menos de lo que merezco, me dijo Demet. Aprendí a decir que no y a poner límites. Y aprendí que el amor no lo es todo, que también es importante tener una carrera, amigos y una vida propia. Ahora, dejando a un lado el tema de Khan, Demet también se sinceró sobre otros aspectos de su vida personal. Habló de su relación con su familia, de sus amigos, de sus proyectos profesionales. Me contó que está muy enfocada en su carrera y que tiene grandes planes para el futuro. Demet me contó que su familia es su mayor apoyo y que siempre ha estado ahí para ella, en los buenos y en los malos momentos. Mi familia es mi refugio, me dijo Demet. Siempre puedo contar con ellos para lo que necesite. Son mi mayor fuente de amor y apoyo. También habló de sus amigos, a quienes considera su familia elegida. Mis amigos son muy importantes para mí, me dijo Demet. Son las personas con las que puedo ser yo misma, sin tener que fingir ser alguien que no soy. Me dan fuerzas para seguir adelante y me hacen reír cuando más lo necesito. En cuanto a sus proyectos profesionales, Demet me contó que está muy emocionada con las nuevas series y películas en las que está trabajando. Estoy muy contenta con los proyectos que tengo entre manos, me dijo Demet. Son personajes muy interesantes y desafiantes, que me permiten crecer como actriz. Está trabajando en nuevas series y películas, y también está explorando otras facetas artísticas como el canto y el baile. Demet es una mujer muy talentosa y versátil, y estoy segura de que seguirá sorprendiéndonos con su trabajo. Siempre me ha gustado cantar y bailar, me dijo Demet. Así que estoy aprovechando esta etapa de mi vida para explorar esas facetas artísticas y seguir creciendo como persona. También habló sobre la importancia de la salud mental. Demet es una defensora de la salud mental y anima a sus fans a buscar ayuda si están pasando por un momento difícil. Ella misma ha reconocido que ha tenido que lidiar con la ansiedad y la depresión, y que ha buscado terapia para superar estos problemas. Demet es una firme defensora de la salud mental y anima a sus fans a buscar ayuda si están pasando por un momento difícil. Es muy importante que cuidemos nuestra salud mental, me dijo Demet. No tengamos miedo de pedir ayuda si la necesitamos. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida, y no hay nada de malo en buscar apoyo. Ella misma ha reconocido que ha tenido que lidiar con la ansiedad y la depresión, y que ha buscado terapia para superar estos problemas. La terapia me ha ayudado mucho a entender mis emociones y a desarrollar estrategias para lidiar con el estrés y la ansiedad, me dijo Demet. Animó a todos a que busquen terapia si sienten que la necesitan. Es muy importante que hablemos abiertamente sobre la salud mental y que rompamos con el estigma que la rodea. Todos necesitamos ayuda en algún momento de nuestras vidas, y no hay nada de malo en buscarla. Finalmente Demet me envió un mensaje para todos sus fans. Quería agradecerles por el apoyo incondicional que le han brindado a lo largo de su carrera. Les pidió que sigan creyendo en ella y que la sigan acompañando en sus nuevos proyectos. También les recordó que siempre está ahí para ellos y que los quiere mucho. Quiero agradecer a todos mis fans por el apoyo incondicional que me han brindado a lo largo de mi carrera, me dijo Demet con una sonrisa. Su cariño y apoyo son mi mayor motivación para seguir adelante. Les pido que sigan creyendo en mí, y que me sigan acompañando en mis nuevos proyectos. Siempre estaré ahí para ustedes y los quiero mucho. Bueno, mi gente, hasta aquí las confesiones impactantes de Demet. ¿Qué les pareció? Yo sigo en shock. La verdad es que me impresionó mucho la sinceridad y la valentía de Demet al abrirse de esta manera.
Es admirable que haya sido capaz de superar las dificultades y seguir adelante con su vida. Para resumir un poco, Demet nos reveló la presión mediática que sufrían, las diferencias en sus prioridades, los celos, las infidelidades y el impacto que todo esto tuvo en su relación con Khan. También nos habló de los momentos hermosos que compartieron y de lo mucho que aprendió de la experiencia. Y por supuesto, nos compartió un poco sobre su vida personal y sus proyectos futuros. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta poder compartir estas historias con ustedes y crear una comunidad donde podamos hablar abiertamente sobre temas importantes. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que me apoyen en este proyecto. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo y decirme qué les pareció la entrevista con Demet. ¿Les sorprendió alguna de sus confesiones? ¿Qué opinan de su relación con Khan? Quiero leer sus opiniones. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerles un último llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que subo contenido todas las semanas y siempre hay algo nuevo para ustedes. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.